Bienvenidos y bienvenidas a Parcela 24, bienvenidos a Interalmería Televisión y bienvenidos a su casa. Otra temporada más que vamos a llevar todas las frutas y hortalizas a sus hogares, todo este maravilloso sector agroalimentario que día a día está creciendo y que, como siempre hemos dicho, sigue siendo el pilar económico de la provincia de Almería. Antes que nada, esta temporada vamos a seguir tratando todas las innovaciones, todo el debate y sobre todo el seguimiento de este maravilloso sector. Esta noche vamos a tener a dos grandes profesionales que nos van a hablar de cómo fue el final de la campaña y qué esperanzas tienen puestos en esta campaña que, desde mi punto de vista, creo que va a ser bastante buena para la provincia de Almería. Antes de entrar en materia, como cada temporada, comenzamos a hacer un resumen de lo que ha sido nuestro verano agrícola. La sequía en nuestra comunidad autónoma se ha convertido en una de las principales preocupaciones para la Junta. Durante el Consejo de Gobierno se ha explicado cuál es la situación hidrológica actual. En situación de emergencia tenemos la Viñuela Sarquía y Cuevas de la Almanzora, en mi tierra, en Almería, o también la situación de alerta casi en emergencia del Campo Gibraltar y Barbate, o la situación de prealerta y casi en alerta Guadalete y Tinto, Diel y Piedra. Y también en situación de emergencia el Guadalquivir tiene Dañador, Martín Gonzalo, Sierra Bollera en Los Pedroches. El Gobierno andaluz ha aprobado ya 2 decretos para luchar contra la sequía. De hecho, rozan el 50% de ejecución y estos trabajos van a suponer un aporte de casi 73 hectómetros cúbicos de agua. Con 141 millones de euros, que ya tenemos al 48% de actuación y por tanto ya hemos sido previsores y hemos aportado económicamente a la sequía. Desde la Junta se pide al Gobierno Central medidas urgentes para Andalucía contra la sequía, así como que el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleve a cabo los trabajos proyectados en esta materia. Si aquí piensan adoptar medidas adicionales para la sequía en nuestra comunidad autónoma, que comiencen sus obras. La desaladora de Carbonera, el Almanzora, el Campo de Dalía, la Sarquía, Marbella o el Bajo Almanzora son fundamentales para la sequía. Y sí o sí ya tienen que estar con esos proyectos. La conexión de Tabernas con la Venta del Pobre, el mantenimiento del trasvase Tajo Segura o la conducción de Rules y Siles. Parece claro que lamentablemente la falta de recursos hídricos va a marcar esta nueva legislatura en Andalucía. El pasado 24 de mayo, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía daba luz verde a la aceptación del antiguo edificio de Correos ubicado en la Plaza del Educador. En él se va a llevar a cabo la construcción del Smart Green Cube. El Smart Green Cube pues es la base de un proyecto estratégico para potenciar pues esa capacidad que ya tienen en Almería, la capacidad que tienen los empresarios de innovar, de investigar de una manera sostenible y creativa y siempre también de la mano pues, de todas estas entidades tan representativas en cuanto a investigación e innovación agroalimentaria en nuestra provincia. Ahora se da un nuevo paso en este proyecto. El Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía firman la cesión del suelo de este espacio para la creación del futuro polo de innovación tecnológica de la agricultura que tendrá sede en la capital almeriense. Va a ser el sitio neurálgico emblemático de la agricultura del futuro. Esa agricultura del futuro que quiere mostrar Andalucía y que además va a estar en forma de un edificio que se llama Smart Green Cube y que además va a albergar lo que es la agricultura vertical. Esa agricultura que necesita pues menos agua, menos tierra, quizás la agricultura inteligente. Se espera que la actuación de demolición se lleve a cabo a finales de verano o a más tardar a principios de otoño. Tras ella se comenzará a trabajar en la creación del edificio que pretende ser una referencia a nivel mundial. Hace unos meses el Ayuntamiento presentaba su plan a mar abierto, un proyecto para remodelar por completo el frente litoral desde la avenida Cabo de Gata hasta la Universidad y que ya ha fraguado en actuaciones como la ampliación del paseo marítimo o el cambio de la iluminación en esta zona.
Uno de los puntos fuertes de este plan es la regeneración de la ribera del Andarax, financiada con fondos EDUSI del Bajo Andarax de la Diputación y para la que el Ayuntamiento ya tiene proyecto. Se trata de un proyecto muy ilusionante que va a dar continuidad a lo que ha sido la ampliación del paseo marítimo en toda su amplitud. Así que estamos en un momento de enhorabuena. A partir de ahora será Diputación quien saque a licitación esos trabajos a través de los fondos EDUSI del Bajo Andarax y bueno, pues con el objetivo de poder iniciar la obra cuanto antes. Esta actuación regenerará una superficie de 48.115 metros cuadrados, ubicada en el margen derecho del delta del Andarax. En este proyecto se invertirá algo más de 1 millón de euros y el plazo de ejecución será de 180 días. Los trabajos afectarán a 2 zonas delimitadas por el paseo marítimo. En el área ubicada al norte se creará un paseo de ribera con especies vegetales autóctonas, carril bici y zonas deportivas, en las que se incluyen 4 pistas de vóley playa. La zona sur se dedicará a servidumbre y al espacio de protección del dominio público marítimo terrestre. Pues bueno, hoy la judía Shera ha cerrado de 3,31 a 1,72, la judía Elda se ha ido desde 3,31 a 2,33 y la perona roja a 2,60 euros ha ofrecido la pizarra de Agro Ejido. Por su parte, en cuanto a la pizarra de la Unión, se ha ido desde 0,85 a 0,73 el pepino francés, desde 1,23 a 1,07 se ha ido el pepino español y el pepino Almería se va desde 0,85 a 0,48. Los calabacines, el fino se va desde 1,24 a 1,11 con 4 cortes, el gordo por su parte se va desde 1,34 hasta 0,97, por su parte las berenjenas, la raya se va de 1,50 a 1,12, la berenjena larga desde 1,70 a 1,49 y los tomates el Daniel ha tenido 2 cortes de 0,63 y 0,58 y el pera se ha ido a 0,52, el tomate pintón 0,70 y 0,59, los pimientos el italiano se ha cerrado a 1,33 el verde y el rojo de 0,59, seguimos en precios bajos de pimiento igual que el año pasado, 0,42. Por su parte, el lamullo verde se va desde 1,53 con 2 cortes hasta 1,30. El lamullo rojo, siempre un poquito más fuerte, se va desde 1,63 a 1,13. Y los pimientos California, el verde ha tenido un corte de 1,18. El rojo es de 1,26 a 1,12. Y el California amarillo 1,31 y 1,26. Bueno, pues ya estamos de vuelta en esta primera entrevista de esta temporada, que como no puede ser de otro modo y siempre nos acompaña muchas noches de la temporada para aclarar cómo está la situación en el campo almeriense, no podemos traer a otro que al secretario general de Coag Almería, Andrés Góngora. Estuvimos hablando con él en los últimos programas, pero nos gustaría que nos recordara qué valoración. Andrés, muy buenas noches de nuevo en esta nueva temporada. ¿Qué tal? Pues muy bien, Andrés, estuvimos hablando de los últimos programas de la temporada, no nos dio tiempo a cerrar con una valoración de lo que fue la campaña de verano de sandía y melón tan importante para la provincia de Almería. Bueno, fue una campaña, quizás fue lo que enturbió la campaña agrícola, ¿no? La campaña de melón y sandía no fue bien para ni la temprana de invernadero, y luego al aire libre se arregló un poco, pero tampoco se puede decir que fuera una buena campaña. Tuvo mucho que ver todo el debate que se montó en torno al precio a los consumidores del melón y la sandía, que bueno, no se hablaba de otra cosa durante este verano, de los altos precios que había puestos a los consumidores en estos dos productos, y que nada tenía que ver con lo que estaba ocurriendo en origen. Es verdad que la campaña se ha ido muy corta de kilos, todavía no están cerradas las cifras, pero se estima que podemos estar en un 40% menos de producción de melón y sandía, sobre todo en el mes de mayo, en el que la calima, la lluvia, el mes de abril, ¿no?, tal y como se comportó, afectó a la producción, pero los precios no se comportaron en línea como realmente estaba la producción, y eso tiene mucho que ver con el comportamiento de las cadenas de supermercados, que pusieron precios inasequibles directamente de estas dos frutas. Andrés, eso es lo que te iba a preguntar, porque aparte la climatología fue buena
en Europa para que se consumiera este tipo de frutas y hortalizas, pero los supermercados volvieron a hacer su trabajo y se volvieron a cargar esta campaña de verano. Sí, además era lógico que al principio, y es verdad que en el arranque de la campaña de melón y sandía sí que se obtuvieron unos precios adecuados a la poca producción que había, pero cuando la campaña empezó a ir desarrollándose y empezó a haber algo más de producción, los precios se hundieron. Se llegó a tener precios de 30, de 20 céntimos en melón y sandía cuando la producción seguía siendo baja. Y nos encontrábamos con dificultades para sacar la producción, precisamente porque había un tapón hecho a lo largo de toda la cadena de distribución y hecho a breve, bajo nuestro punto de vista, con unos precios muy altos que impedía que el consumidor tirara del producto como debería, sobre todo ya a finales de mayo y primeros de junio, que era cuando realmente el precio al consumidor debería haber estado en torno a 1 euro y no los 2 o 3 euros que se llegaron a ver, además en plazas muy cercanas a donde se produce, ¿no? Yo ahí sí me gustaría hablar porque sí voy a dar mi opinión al respecto de esto. A mí lo que me parece de verdad sacar fuera de contexto o lo que se ha hecho este verano a través de las redes sociales, sobre todo con la sandía, es para hacérnoslo mirar entre todos. Porque esos precios que estaban no estaban trabajándose directamente en origen, es decir, que eran las cadenas de supermercados. Entonces yo he visto también a los organismos públicos que tanto están intentando ahora que la cesta de la compra pues se haga más económica, que conforme más trabajemos en esa línea, más vamos a seguir empobreciendo a nuestro país. Y yo lo que pensaba que iba a hacer Andrés el gobierno era decir, vamos a consumir fruta nacional, vamos a hacer todo de manera correcta, pero al final yo lo que me doy cuenta es que el origen ya no es un problema de cara a nuestros ciudadanos españoles y europeos. Mira, hemos hablado en vuestro programa y se habla mucho en el sector de la ley de la cadena. La ley de la cadena tiene que vigilar, no solo es una ley que sirva para elaborar unos contratos, ¿vale?, sino que tiene que vigilar el funcionamiento de toda la cadena. Esa es la reclamación que hacemos desde el sector primario, desde el sector de COA en frutas y hortalizas, porque creemos que la ley se queda muy corta si solamente impone la puesta en marcha de unos contratos, que nos parece bien, hay que trabajar con contratos, hay que trabajar con un precio, pero si no vigilamos que esos contratos se cubran los costes de producción, que esos contratos a lo largo de la cadena corrijan los abusos que existen en determinados momentos, la ley de la cadena cae en saco roto. Lo que ocurría este año es que los supermercados estaban controlando la demanda, al final esto es un mercado de oferta y demanda, y el que controla la demanda es la plataforma de distribución. Nosotros tenemos la oferta, pero claro, si las grandes superficies se ponen de acuerdo y pactan frenar la demanda por la vía del precio, y al consumidor con la vía del precio deja de comprar o compra mucho menos de lo que realmente hubiera podido comprar. Este año yo estoy seguro, estamos seguros que hay muchos consumidores que no se han llevado toda la fruta que realmente hubieran querido a sus casas, y ha sido por una imposición de las cadenas de supermercados, porque había momentos determinados en el que el precio a los consumidores debería haber sido mucho más bajo para estimular el consumo, y eso es lo que tiene que arreglar el gobierno. Ahora se habla de los topes, de que si vamos a fijar unos topes para una cesta de la compra, nosotros somos los primeros interesados como agricultores que los consumidores tengan unos precios correctos para que puedan consumir, para que puedan llevar todas sus necesidades a su casa, pero no por la vía de los topes, porque desde luego mucho me temo que el que vamos a acabar pagando los topes somos los propios agricultores. Ahí yo en este año me he propuesto de verdad dar opiniones tal y como las siento. Otros años es verdad que no lo he dado tanto, y yo aquí voy a dar mi opinión de lo que realmente pasa. A día de hoy las cadenas de supermercados, tanto nacionales como europeas, tienen absolutamente todos los datos de producción que se producen en cada una de las zonas productivas. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues maravilloso, a través de una maravillosa certificadora, que posteriormente esos datos, pues desde mi punto de vista siempre, son adquiridos por los supermercados. A día de hoy, sintiéndolo mucho, hay que decirlo, Andrés, estamos en un oligopolio a nivel europeo.
porque estamos viendo que, y vamos, yo este año hay que saber todos los nombres. Tenemos a las plataformas de Aldi por un lado, tenemos a las plataformas de García Lax para Lidl por otro, y luego tenemos las plataformas de Carrefour. Esos tres son los que domina, Andrés, el mercado. Sí, además, que el que tiene el volumen marca la tendencia, ¿no? Es decir, bueno, ¿le vendemos a más gente? Sí, pero si sacan los datos de compra, el volumen principal, que pueden estar entre esas tres referencias en torno a un 60 o un 70% de lo que produce Almería, es quien está marcando el precio, y eso es así. Y tienen toda la información, nos conocen perfectamente a Almería, pero también a otras zonas de producción, ¿no? Ahora estas plataformas están demandando mucho producto de Almería, están queriendo cerrar programas de cara a esta nueva campaña, pero desgraciadamente siguen sin hablar de precios, y lo que hay que obligarles es a que hablen de precios, ¿no? No, efectivamente yo creo que la ley de la cadena se hizo con una intención maravillosa, también de cara a hacer una maravillosa fotografía, es decir, estamos trabajando para en pos del campo de andaluz y todo, pero al final la ley de la cadena, Andrés, desde mi punto de vista se queda muy corta, porque si nos vamos únicamente a contratos nacionales, estamos hablando del 10-15%, como en el mejor de los casos. Y además ocurre un problema, en la ley de la cadena te impone que hay que elaborar contratos, y además tiene que esos contratos reflejar un precio que cubra al menos los costes de producción, incluyendo una renta digna para el productor o para los intermediarios de la cadena. Pero nadie fija cuáles son esos costes de producción. Claro. Se deja libremente que entre el que compra y entre el que vende fijen esos costes de producción. ¿Cuál es el problema? Que al final te vienen impuestos desde arriba. Si el oligopolio de las grandes cadenas, de esas tres referencias, podemos meter otras dos o tres más como mucho, son los que tienen el volumen de compra, al final tienes que morir con ellos, no te queda más remedio, ¿no? Por eso estamos viendo cómo pequeños almacenes que se salen quizás de esa corriente de venderle a esos grandes, están funcionando, ¿no? Yo no lo que en el campo le llaman chiringuitos, que desde mi punto de vista no son ningunos chiringuitos. No, para nada, y no me gusta tratarlos así. Efectivamente, no sé, es que no hay que marcarlos de ese modo, ¿no? Pero es verdad que hay pequeñas estructuras, en muchos casos en el ámbito familiar, que están comercializando fuera de ese entorno de las grandes plataformas de distribución y están funcionando mejor que ellas. A pesar de ellas, porque evidentemente la pequeña distribución le influye en los precios que marcan los grandes. Andrés, yo creo que, yo no sé tu punto de vista, pero estamos viendo cambiar la idiosincrasia de este sector en la provincia de Almería hasta ahora había dos grandes vías, ¿no? Comercializadoras, a través de cooperativas y a través de Alhóndiga, pero estamos viendo que cada vez más el cambio lo estamos viendo a través de pequeñas empresas que comienzan poco a poco a crecer, que le va bien el precio, se va a la finca de al lado, adquiere también. Estamos ante un nuevo cambio de escenario. El temido cambio de modelo. Bueno, del modelo de Almería se ha hablado muchísimo, se reconoce como un modelo de éxito, un modelo en el que se vertebra en miles de explotaciones de pequeña dimensión, pero es verdad que ese cambio de modelo está llegando. Llegó antes a la zona del Levante almeriense, con las grandes marcas de lechuga, de brócoli y todo eso, y ahora lo estamos empezando a ver cómo llega al sector al sector de los invernaderos, ¿no? Quizás no tanto en el poniente, pero se ve con mucha claridad en la comarca de Níjar, ¿no? Donde por superficie o por disponibilidad de superficie es donde más fincas grandes estamos empezando a ver. Fincas grandes que tienen una estructura comercial detrás, siempre hay una estructura comercial detrás, no son agricultores individuales que crecen para seguir vendiendo en los canales tradicionales de alhóndiga o cooperativa y están funcionando, ¿no? Es verdad que en algunos casos sí que hay fondos de inversión o alguna plataforma de distribución que apoya esa iniciativa, pero nos estamos encontrando con grandes explotaciones en el sector de los invernaderos que no era lo habitual, ¿no? Llegar a plantear que está habiendo un cambio de modelo quizás sea ir demasiado lejos, pero que es un cambio que progresivamente se está dando en los últimos años es una evidencia, ¿no? Andrés, hemos hablado de final de campaña, pequeño cambio de modelo. Como secretario general de COAG, ¿sigue habiendo miedo o cada vez menos
de terceros países? No, yo es que además creo que quizás los datos de la campaña pasada, en el que es verdad que los países europeos no pudieron producir, ya sabemos que esta campaña a la que nos enfrentamos, Centro Europa no va a producir en invierno, a poco que le llegue las primeras bajadas de temperaturas, no tienen la capacidad de mantener la calefacción que otros años sí que la han hecho. Esas estructuras súper preparadas no van a estar produciendo en invierno porque no disponen de la energía, fundamentalmente del gas, a raíz del conflicto, pero creo que pasado el conflicto, esto les va a durar bastante tiempo, y ojalá termine ya la dichosa guerra, pero Marruecos y determinadas zonas del sur están muy presentes. Por ejemplo, el año pasado Marruecos solamente retrocedió en ventas de tomate a la Unión Europea en un 4%, teniendo en cuenta el Brexit, que fijaros cómo si sumamos lo que Marruecos llevó directamente al Reino Unido, están en datos incluso superiores a campañas pasadas, ¿no? Eso quiere decir que el rival, la competencia la seguimos teniendo ahí, la seguimos teniendo muy fuerte. A nivel de calabacín o de otros cultivos también estuvieron muy fuertes, por lo tanto las importaciones de terceros países sigue estando ahí y sigue siendo una lucha que tenemos que mantener, no solamente ya con el contingente, sino con los temas de etiquetado, con los temas de tasa arancelaria, etcétera, ¿no? Eso, bueno, ese tema lo hemos hablado mucho, Andrés. ¿En qué hemos quedado? Nada, en nada. No se han dado los nombres de las empresas que han sido de reetiquetadas, expedientadas por que el eran tema. de tarjeta roja. Esas Andrés, eran de tarjeta roja. Sí, además deberían de dar los nombres y nosotros vamos a seguir insistiendo a la Consejería de Agricultura que hay que poner con nombre y apellidos quién ha cometido el fraude o que sigue o que están cometiendo fraude con el etiquetado. Eso es un tema que no podemos bajar la guardia, pero que no se dan los nombres y mucho me temo que no se van a dar. Por otro lado, otro tema que dejamos abierto, que todavía no sabemos si tenemos, es desde la parte de, sobre todo en la parte de frontera, se están cumpliendo los cupos, se han cumplido. Pues no tenemos el dato cerrado de la campaña pasada, pero ahora mismo el contingente autorizado está en 310.000 toneladas. Por los datos que tenemos de ese 4% de aumento hasta el último mes del que disponemos datos, que es el mes de marzo, faltaría completar con el mes de abril, sabemos que van a estar en torno a las 500.000 toneladas, con lo cual hay casi 200.000 o en el entorno de las 200.000 toneladas que deben de pagar tasa arancelaria. Evidentemente no la han pagado porque no tenemos constancia. Es verdad que el precio mínimo de entrada es de risa, son 46 céntimos para el caso del tomate. Tal y como se desarrolló la campaña pasada de tomate, esos 46 céntimos no se llegaron a incumplir, por lo menos en el seguimiento que desde COAG les hacemos, ¿no? Estuvieron por encima de esos 46 céntimos, pero las 200.000 toneladas del mismo modo deberían de haber pagado tasa arancelaria y no la han hecho. Antonio, nos queda, Andrés, nos queda mucho tiempo para debatir durante esta campaña. La última pregunta, ¿qué esperas de esta campaña? Bueno, es una campaña que una vez más tenemos que hablar de incertidumbre. Todos los años nos enfrentamos al arranque de campaña con un nivel alto de incertidumbre. Es verdad que el tomate, que era el que venía en caída libre, se ha frenado y es muy posible que se recupere en superficie, en hectáreas. Se está hablando de 2.000 hectáreas más. Yo creo que no va a ser así, pero sí que puede haber en torno a las 1.000 hectáreas de superficie mayor, o sea, de las 8.500 que tuvimos el año pasado a 9.500, pero en cualquier caso es romper una tendencia, ¿no? Efectivamente. Bueno, hay esperanzas, ¿no? Ahora mismo, sobre todo lo que se ve es muchas ganas de comprar productos de Almería. Claro. Hay mucho interés, muchas ganas por parte de Centro Europa, de esas plataformas que tú citabas antes, están muy interesados en saber qué estamos haciendo, cómo estamos, porque, ojo, hay un miedo al desabastecimiento alimentario, claro, en Europa, y nosotros tenemos la producción en Europa, y eso tiene que jugar a nuestro favor. Y hago un llamamiento a las comercializadoras a que sepan negociar, a que sepan jugar en este terreno. Somos productores en Europa en un contexto de crisis alimentaria y eso tiene que jugar a favor de nuestra provincia. Efectivamente, pues Andrés, lo vamos a dejar aquí, nos vemos en el debate y de verdad reiterar el agradecimiento porque cada vez que Parcela 24 te invita siempre a estar aquí con nosotros. Siempre que puedo estaré.
Bueno, nosotros lo vamos a dejar aquí y volvemos ahora en nuestro apartado de innovación.